Acá pues en una noche muy lluviosa, ¿verdad? Nos encontramos aquí muy contentos compartiendo acá con los vecinos de la colonia Los Lirios de la zona 6, precisamente inaugurando ya un proyecto de mucha importancia y mucha relevancia para la municipalidad y para ellos, y ese proyecto de adoquinamiento, ¿verdad? En esta localidad, y creo que es de felicitarlos acá a los vecinos por su interés que han puesto, ¿verdad?, de apoyar ese tipo de proyectos, y al COCODE también de esta localidad. Estamos muy agradecidos con ellos, y nosotros también como Municipalidad de Santa Cruz de Quiché nuevamente estamos entregando un proyecto más, ¿verdad? Hace falta poco para poder cerrar las calles y avenidas de esta zona. Los próximos días se está iniciando la última fase para poder terminar en su totalidad el adoquinamiento de la zona 6. Sí, se han colocado unas boyas, ¿verdad? Porque los mismos vecinos se han dado cuenta, ¿verdad?, que algunas personas que manejan, ¿verdad?, no tienen el sumo cuidado de cómo manejar a una velocidad adecuada en esta zona, que puede causar, digamos, algún daño, algún accidente, ¿verdad?, con las personas que viven en este lugar. Entonces fue una decisión de ellos, por la seguridad de los vecinos, pusieron unas boyas para poder regular el tránsito en estas calles y avenidas de esta zona. Estamos muy agradecidos con Dios primeramente por habernos dado las autoridades que tenemos en este momento. Por esto, por terminar este proyecto de adoquinamiento de acá de la segunda avenida, segunda calle, tercera y quinta avenida de la zona 6, sector Los Lirios. Con la unidad de todos y el acompañamiento, pues, para que nos tomaran en cuenta, ¿verdad?, de que es un sector bastante fuerte en cuanto a familias. Si te das cuenta, ahorita son 53 familias las que están siendo beneficiadas solo por este sector, pero anteriormente habían sido más de 90 familias las que habían sido beneficiadas. Si te das cuenta, ahorita pusimos unos aminoradores de velocidad, unas boyas ahí bastante lucibles para que los pilotos puedan ver de que necesitamos que bajen la velocidad acá, porque ahora que las calles están arregladas, los niños las están utilizando de canchas deportivas, porque aquí en este sector pues no tenemos canchas deportivas. Muchos años, y como le digo, para nosotros es un sueño logrado. Trabajamos bastante con los vecinos, aporte de los vecinos que también se dio, ¿verdad?, para lograr hacer realidad este sueño.